Estamos en TF40 Informe. Hemos vivido en los últimos días acontecimientos importantes en la vida de nuestro país, sobre todo ayer domingo. Teníamos la experiencia de una fiesta cívica. El 2 de febrero fue esperado muchísimo, llegamos a ese día, ya pasó, y tenemos en la mano también diferentes resultados, tanto de cara a la elección de presidente como también de diputados. Hoy para hablar sobre esto, tertuliar sobre esto, nos acompaña el padre Carlos Humberto Rojas y también nos acompaña don José Luis Pacheco. Bienvenidos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Vamos entonces a conversar de muchos asuntos, vamos a tratar de hacer como una pequeña conversación y ustedes allí pues también la idea es que pues mirando un poco esta conversación también puedan ustedes elaborar sus opiniones, sus ideas en torno a lo que aquí vamos a ir conversando. Creo que lo primero sería que se impone es hablar un poquito sobre la impresión general que tenemos nosotros de cara al proceso de ayer. Empecemos hablando de eso. Sí, el proceso de ayer efectivamente muy esperado y con grandes expectativas respecto a algunas cuestiones concretas, por ejemplo, el abstencionismo, que se esperaba fuese menor que lo que se había dado en las elecciones pasadas y sin embargo no fue así. El abstencionismo sigue siendo un protagonista dentro de las elecciones y esto lógicamente pues conlleva a que los resultados se den de la forma en que se dan, porque si la participación de la gente fuese masiva, se vinculara a la gente con el interés en la elección presidencial, pues definitivamente pudimos haber tenido ayer un ganador y no ir a una segunda vuelta que implica muchísimos gastos, muchísima tensión para mucha gente, muchas organizaciones y demás, pero bien, el abstencionismo ahí está como uno de los pilares, digámoslo así, dentro de lo que eran las expectativas y lógicamente también el resultado mismo que para algunos fue sorprendente y para otros pues se podía concebir como una opción dado lo que venía aconteciendo con relación a los resultados de encuestas y también a la manifestación popular que se estaba dando en las calles, de tal manera que bien, estos son los resultados que definitivamente sin entrar en el análisis concreto de esto, pues son dos elementos que son importantes para analizar en este programa. Estamos hablando del abstencionismo segundo en toda la época de la Segunda República, 32% más o menos. Casi el 32%, efectivamente. Muy alto. ¿Impresión del padre Carlos? Bueno, yo también coincido con lo expresado, estamos frente a una elección que nos ha sorprendido en diversos puntos. Una es el abstencionismo, que yo creo que todos esperábamos que fuera menor, una campaña muy distinta a lo que tradicionalmente han venido siendo las campañas y sobre todo muy distintas a los que eran hace 15, 20 años, donde los signos externos la verdad es que ya están sumando cada vez menos. Los debates que antes eran casi que protocolarios porque se decía que no influía en nada en las encuestas, creo que en esta elección los debates sí influyeron y sobre todo los últimos debates, las encuestas que evidentemente no reflejaron el resultado que tuvimos este domingo, creo que se impone en las casas encuestadoras estudiar este fenómeno para afinar todavía más los instrumentos que tradicionalmente se han venido a usar para encuestar y evidentemente conocer más al electorado costarricense, pero sí, yo creo que de frente a estas elecciones las casas encuestadoras tienen un gran reto para las próximas elecciones. En el plan de novedades se ha dicho que debido a que el segmento de población que tiene acceso a redes sociales es muy limitado en principio, se decía eso no importa. Hemos visto que sí importa y claro, mucho. Claro. ¿Cómo ve usted eso? Las redes sociales jugaron un papel determinante también en esto, tanto que fue tomada en consideración en los análisis del movimiento de los candidatos en redes sociales y eso también influyó y el asunto es que las redes sociales, si bien no es toda la población, en un análisis que había leído, el 60% de la utilización de redes sociales es gente menor de 35 años. Y esta población y este sector es muy amplio y desde luego tiene una incidencia importantísima en el tema voto.
Entonces, las redes sociales sí jugaron un papel determinante porque era una comunicación y es una comunicación muy ágil, una comunicación que va desarrollándose en cuanto a números en forma vertiginosa, y entonces eso, y además sumamente barata, y entonces esto lógicamente que fue muy bien aprovechado por algunos partidos, y hay que decirlo, el Partido Acción Ciudadana aprovechó muchísimo este medio de las redes sociales, y bueno, quizá también influyó en que las cosas se dieran como se dieron. Las redes sociales definitivamente influyeron. Incluso habrá que estudiar el fenómeno en los próximos meses, pero yo me atrevería casi que a especular con lo que información que uno tiene ahora, que el movimiento que hubo en las redes sociales, incluso de simpatía hacia ciertos candidatos, está reflejando, no sé si porcentualmente, pero por lo menos sí, en la posición en que quedó cada uno de los candidatos, porque yo no podía entender cómo días antes en las redes sociales Luis Guillermo era el que más se estaba moviendo, y así lo informaba la prensa, pero en las encuestas lo ubicaban en un cuarto lugar. Ahora, ahora que hablamos también del tema de los debates, en general el seguimiento que se dio de los debates, bueno, no fue de un rating tan alto comparado, por ejemplo, con un partido de fútbol, ciertamente, pero sí fue alto, y además multiplicado, sobre todo en Twitter, por ejemplo, ¿no? Los comentarios que se hacían, porque también se ha dicho que en esta campaña el contacto persona a persona ha sido fundamental, o sea, que cada quien se convirtió en un publicista desde su candidato. Es que el voz a voz influyó muchísimo, es decir, lo que la gente iba a hablar a las personas que se tenía alrededor, creo que fue algo fundamental en esta elección. Pero no todos los partidos lo hicieron, no todos los partidos lo hicieron, inclusive a mí me pareció que la cercanía de los candidatos hacia la gente se evidenciaba diferencias importantes entre los candidatos en ese cuerpo a cuerpo, digamos. Incluso ayer en la publicidad de algún partido se decía, lleve su bandera, vaya en bicicleta, vaya a pie, póngasela en el hombro, y eso caló porque claro, uno lo veía. Claro. El tema del contacto personal es fundamental, y nos dimos cuenta cómo la juventud participó masivamente en este tipo de acciones, y vimos cómo le pusieron nombre también a algunas de estas participaciones, ¿verdad? La caravana de la alegría, y la gente se fue motivando y se fue motivando. El PAC en eso tuvo una estrategia claro, extraordinaria. Fundamental. Con las mascotas, por ejemplo. Claro, es que innovaron, y esa innovación llama la atención a los jóvenes. Y si uno puede hacer un análisis desde el principio de la campaña hasta el final, puede ver cómo sectores importantes de los mismos partidos se fueron moviendo. Hubo mucha volatilidad de las personas dentro de los mismos partidos. Si analizamos el Partido Acción Ciudadana, luego de la convención interna quedaron muchas heridas, y mucha gente fue al Frente Amplio a pretender el apoyo ahí, pero poco a poco esa gente, con esas innovaciones y con esa presencia de don Luis Guillermo Solís, la gente fue como recapacitando y diciendo, no, la verdad es que vamos acá. Y eso se dio esos traslados de población hacia los partidos políticos. Incluso veámoslo en el caso de don Rodolfo Pisa, que el contacto directo con las personas, su misma manera de desarrollarse su carisma, yo creo que hizo que, por lo menos a mí me sorprendió el 6% y un poquito más que está teniendo la Unidad Social Cristiana, que como decía hoy una persona, se niega a morir, y saca una cantidad de diputados, enorme, creo que muy respetable, claro, de 8 diputados, de que quieras o no, en una negociación, pues va a tener mucho músculo para poder negociar, va a ser un aliado estratégico de quien gane las elecciones, ¿verdad? Ahora, hay otro asunto, estamos tratando de acercarnos a estos acontecimientos en la perspectiva de un canal católico. En este momento tenemos en este instante 2 clérigos, un laico. Algunos piensan que los clérigos no tenemos que decir nada acerca de estos temas, que la Constitución lo prohíbe, incluso lo dicen, y que tenemos que evitar hablar de todo lo que no sea piedad.
Entonces, si hablamos de rosario, si hablamos de devociones, sí, muy bien, pues si hablamos de política, no. Está prohibido según algunos. Y Esa es más, esa es la intolerancia de los que pregonan por tolerancia. otra parte también, ayer mismo un alto dirigente del Frente Amplio llegó a decir que estaban con un resultado muy bajo por culpa de las iglesias y la famosa campaña del miedo. Entonces, esto lo dijeron claramente. Ahora, hablemos entonces justamente del voto católico un poquito. A mí me parece que el tema del voto católico como que se esfuma en la generalidad. O sea, no hay un compromiso católico, no hay un compromiso del laico hacia los principios que emanan de la iglesia. Y uno lo puede ver a la hora de tocar temas como el tema del aborto, por ejemplo, o el tema provida en términos generales. La gente como que no profundiza en estos temas y no profundiza no solamente porque no conoce el tema y también no está con la preparación de lo que significa ese término provida y qué implica y qué contiene ese término, ¿verdad? No solamente el tema aborto, no solamente el tema de fecundación in vitro, no solamente el tema de las uniones de la gente del mismo sexo, o sea, tiene que ver con muchas cosas. Tal vez yo solo le que agregaría una, Ajá. que es la agenda histórica de la iglesia, que es el tema social. Claro, pero aquí lo que usted manifestó, Padre Mauricio, es precisamente uno de los elementos por los cuales esto se da. Los pastores como que se echan atrás y no plantean las cosas como tienen que ser. Los sacerdotes son ciudadanos y como ciudadanos tienen el deber y el derecho de poder opinar sobre los temas políticos. Quizá usted desde el púlpito, como se refiere, no va a decir, tienen que votar por fulano, pero ustedes sí pueden dar sus puntos de vista y sus criterios respecto a lo que consideran como elementos básicos para ser congruentes y consecuentes con la iglesia, precisamente. Pero el abstraerse de las opiniones y demás, y yo debo decirlo, a mí eso me ha parecido absolutamente nefasto. Inclusive, en una oportunidad, yo participo en política, yo soy político, y a mí no me preocupa decirlo. Incluso en la universidad yo le digo a los estudiantes, al analizar algún tema, ¿y qué piensan de los políticos? Y comienzan a decir aquel montón de barbaridades de los políticos, ¿verdad? Y entonces yo al final les digo, yo soy político. Ay, sí, pero es que no, ya todas las opiniones están ahí. Y ese es uno de los problemas que tenemos en cuanto a que la gente no puede discernir respecto a lo que es un político comprometido y consecuente y demás, a lo que es un político que simplemente está ahí por otras cosas. Y las generalizaciones que siempre son peligrosísimas. Exactamente. ¿Verdad? Ahora, cuando se publicó el documento Rehabilitar la Política, se esperó con mucha expectativa. Tal fue el miedo que le metieron a los obispos que al final el documento salió bastante light, hay que aceptarlo. Muy general. Se puede aplicar aquí, pero también se puede aplicar en América del Sur, en Europa, en todo lado, ¿no? El trabajo que se hizo sobre él fue muy escaso. Muy pocas parroquias, muy pocos ambientes diocesanos, etc., lo trabajaron. Pero además de eso, se produce una convocatoria a una oración ecuménica que en números fue escasa, un enredo tremendo que se dio con la misa de ayer mismo. En fin, ¿qué podemos nosotros leer aquí? Mire, yo creo que la iglesia como jerarquía, como institución, perdió una valiosa oportunidad de comprometer a quienes estaban en la arena política y de comprometerlos en estos temas precisamente, e inclusive de pedir rectificaciones respecto de opiniones que se pudieron haber dado. ¿Y por qué perdió una oportunidad? Porque precisamente me pareció que el deseo de no inmiscuirse lo llevan demasiado lejos, cuando debería más bien buscar las alternativas de acercamiento para quienes van a tomar decisiones puedan
sentirse influidos por la iglesia. Y nosotros lo vemos ahora con el Papa Francisco. Él no tiene ningún reparo en opinar y en decir las cosas. Bueno, precisamente, y eso es política. Lo que hace el Papa Francisco es política, y política de la buena, porque de eso se trata. Hay que entender que la política es el arte del servicio, y nosotros tenemos que ubicarnos dentro de ese aspecto. Y la iglesia no puede decir, no es que no queremos opinar porque van a decir, no. Al contrario, la iglesia debe tener una posición que es casi que día a día estar insistiendo en los principios de la iglesia, Y ahora, bueno, me parece que ese es un reto y es un desafío para la iglesia, porque los temas están ahí. El documento de Puebla, cuando habla de política y hace una relación inmediata con bien común. Y se le llama a todo eso la gran política, que el Papa dice incluso es noble, buena, urgente. Y nos dice a todos los católicos, métanse en política. Otra cosa es la política partidista. Y ahí estamos clarísimos de que el sacerdote no puede decir nada ni sugerir nada. Nadie lo ha hecho, hasta no tengo entendido, a pesar de lo que se dice en redes. Por lo menos hasta donde yo he podido percibir, los sacerdotes hemos sido sumamente respetuosos de las mismas directrices que la iglesia nos da, de que no podemos participar en política partidista, por lo menos en nuestro fuero externo. Creo que lo que ha habido aquí ha sido más bien como cuentos de fantasmas, ¿verdad? De rumores que se han soltado, pero nadie ha puesto una acusación formal contra un sacerdote en el Tribunal Supremo de Elecciones donde haya hecho política partidista. La única que hubo fue contra Monseñor Ulloa y fue absuelto. Ahora, en estos días, sobre todo en redes sociales, sí hubo inquietud de muchos fieles laicos, de algunas opiniones que eran como muy claras de algunos sacerdotes sobre su opción partidista. Yo por lo menos leí dos, por lo menos. Ahora, leímos dos. Por otra parte, habría que decir que a la par de esa realidad, hay que pensar que los obispos sí se mantuvieron perfectamente prudentes, tal vez más de la cuenta, porque en esos días, ¿qué se hicieron? Demasiado prudentes, me parece a mí, yo insisto. Excepto Ángel San Casimiro, que dijo algunas cositas en un comunicado pequeño. Sí, pero es lo que yo digo, la presencia de la iglesia como institución debe ser permanente. El tema político es un tema que nos afecta a todos, independientemente del credo, independientemente de la fe, nos afecta a todos. Pero ¿por qué unos sí y por qué otros no? ¿Por qué aquellos tienen candidatos a diputados y por qué son aquellos pastores y todas las cuestiones? ¿Y por qué de este lado ni siquiera una palabrita, ni siquiera? No, me parece que debe equilibrarse eso y debe, inclusive, insisto, me parece que eso es un reto. Y ciertas incoherencias. Por ejemplo, yo soy clérigo y digo con qué partido voy y se me da un problema. Soy clérigo y porque no ejerzo, puedo ser candidato a diputado y nadie dice nada porque además de eso está con un partido de izquierda. Sí, pero bueno, precisamente son ¿cómo llamarlo esos? Las incongruencias, ¿verdad? Que se pueden dar en el sistema y en la misma institución. Pero yo aquí insistiré mucho, incluso hasta citando al Concilio Vaticano II y el documento Gaudium et Spes, el diálogo Iglesia-Mundo. Así es. Que yo creo que aquí como iglesia tendríamos que hacer un examen de conciencia, de revisarnos y reorientar lo que haya que reorientar en nuestro diálogo y en nuestra presencia hoy con el mundo y entendiendo mundo, incluso nuestra sociedad costarricense. Ahora, yo en redes sociales, por ejemplo, vamos a poner un caso, yo reclamo, ¿cómo es posible que el voto católico se dispare por opciones que son literalmente opuestas a rehabilitar la política? Y comento también algún tono y algunas palabras, algunos adjetivos que se han venido utilizando, y entonces resulta que la respuesta que me hacen es cállese. Usted no tiene que andar diciendo nada de esas cosas, usted es un clérigo, es más, si puede, desconecte el cerebro. No podemos, yo soy abogado, y porque soy abogado yo no puedo desprenderme de las otras realidades de la vida y solamente metido en la ley. No, hay mucho más. Ustedes son sacerdotes, pero alrededor de ustedes está el mundo y no se pueden abstraer de él. ¿Y el Papa Francisco qué hace? Nos invita a todos a participar en política. A los católicos es urgente que nos metamos en política. Y yo debo comentarlo para que sirva de ejemplo nada más de esa situación.
yo lo estimo mucho, al monseñor al que le fui a decir, voy a lanzarme de candidato a diputado, quisiera que usted me dé la bendición. No se meta, jamás no se meta en eso, lo vamos a perder. O sea, en lugar de estimular y en lugar de promover que el católico esté en política para precisamente estos temas sean tratados adecuadamente, de ahí no hay esa motivación. Ahora, alguna vez yo, por ejemplo, les decía, en cuanto clérigo, no puedo decir con claridad mi opción partidista. Pero en cuanto ciudadano y en cuanto una persona que medio piensa de vez en cuando, debo dejar muy claro, ideológicamente hablando, por dónde van mis disparos, porque al contrario entonces sería inconsecuente. Como usted decía, yo, por ejemplo, tengo la oportunidad, bueno, pues de tener una formación, por ejemplo, igualmente en política, igualmente, por ejemplo, en filosofía, y cuando uno hace sus propuestas, ¿quién me puede callar? En principio, sí. Nadie. Ahora, lo que sucede es que, perdón, me parece que aquí ha habido una estrategia y creo que la iglesia cayó en la trampa. Y la estrategia es no hablen, porque si ustedes hablan, entonces no están siendo consecuentes con lo que ustedes predican, de todas las cuestiones. Es que con todos nos asustan y no lo hemos creído. Exactamente, y entonces para quienes están participando en una campaña política, que un sacerdote diga algo referido a alguna propuesta de algún candidato a un pueblo, saben la incidencia que tiene la voz del sacerdote en ese pueblo. Entonces, claro, hay un temor. Pero yo creo que incluso aquí la estrategia tiene que ser, y es creer en nuestros laicos. Si yo tengo un buen laico, alguien cristiano, creyente, fiel discípulo del Señor, yo prefiero que él sea el que esté en el mundo político, y no a veces personas que quizás, como no dejamos entrar a los buenos, si no entran los buenos, los puestos los van a ocupar otros que no son tan buenos. Pero toda advertencia que se hace desde la iglesia se asimila a la categoría campaña del miedo. Eso se viene haciendo últimamente. Pero mire, eso fue un poco aquello, miente, con lo que hace la iglesia que algo quedará. Y entonces nosotros no podemos quedarnos paralizados. Siempre habrá gente que va a querer arrinconarnos. Pero yo prefiero seguir haciendo, aunque sé que siempre van a seguir hablando. Participar el laico, pero la alternativa serían partidos confesionales. Desde Pablo VI se dijo que esa no era la mejor vía. Hoy algunos piensan que sí. ¿Qué decir sobre eso? Yo creo que no. Y más bien los partidos temáticos y los partidos confesionales, yo creo que van a ir perdiendo. Y ya lo vemos con esta elección de ayer. Aunque se mantienen y han crecido un poquito. Sí, pero esa es una tónica, porque ahora hay más partidos temáticos y sin embargo no todos están representados, no todos adquirieron representación en la Asamblea Legislativa y más bien los que estaban, por ejemplo el PACE, perdió sus candidatos. A mí me encantaría un proceso de formación de la iglesia hacia los partidos políticos, por ejemplo, donde demos a conocer la doctrina social de la iglesia, que en esta campaña se puso tan de moda, ¿verdad? Mire, pero si se peleaban por decirse cristianos todos se peleaban por decirse cristianos. Pero eso fue después de la caminata de noviembre. Ahora, se dice esto, no queremos partidos confesionales, pero sí muchos católicos en todos los partidos. ¿Es esa la salida? Sí. Puede ser, ¿no? Yo creo que puede ser una buena salida. Claro. Pero yo sí creo que hay que ir a formar a los partidos. Ahora, hay un asunto serio, que es este. Estamos ante unas segundas elecciones, hay dos partidos. Uno de ellos tiene la particularidad que el candidato ha dicho abiertamente cuál es su posición sobre el tema del aborto. El partido dicen que no lo tiene contemplado en el plan de gobierno, pero sí lo tiene en los estatutos de sus asambleas generales. Si la iglesia llegara a hablar, por ejemplo, de la importancia de lo provida y el no al aborto, de inmediato se va a decir que están tomando partido. Pero ¿qué haremos al respecto? Precisamente ahí es donde yo voy, que si la iglesia comienza a incidir, hay que cambiarle el parecer. Y es factible que rectifique esa opinión. Y es factible que diga, bueno, voy a retirar esa opinión. O la aclare. O la aclare. Pero, o se desdiga diciendo que... Bueno, él tiene la capacidad de rectificar porque ya lo demostró. Claro. Ya demostró. Ya lo hizo con Araya. Claro, por eso. Entonces él tiene la capacidad de rectificar. Pero ¿quién lo induce a eso? ¿A través de qué se induce a eso? Bueno, está la iglesia. Instancia de diálogo. Claro, desde luego, hay que llamarlo.
y ahí es donde yo digo, mire, hay que llamarlo. ¿Y qué pasa si no se dice y aún así hay que aclarar las cosas y hay que decirlo desde el punto de vista de la iglesia, sin parecer que se favorece una de las dos opciones? Bueno, esa es una encrucijada. Ahí es donde se está en Pero una esto no va a encrucijada. decidir una elección, ya Pero- se demostró ahora. Pero también, a eso iba, pero también es importante entender que el pueblo, el votante, como que el tema no es un tema que le preocupa, no es un tema que lo desvele, sino que es un tema, punto, y lo trata así. Es más, es un tema de 30 segundos, porque es el tiempo para la respuesta que se da en los debates. ¿Ha ¿verdad? podido más el tema, por ejemplo, corrupción, continuismo, etcétera, y el tema vida que se ha quedado por ahí archivado? Efectivamente, y esos son los temas el tema económico, por ejemplo, el tema fiscal y Pero yo todas creo estas cosas. También es que ha habido gente que ha sabido hacer muy bien el trabajo desde hace mucho tiempo. Sí, pues son temas que se han venido trabajando mediante lobbies hace muchísimos años Sí. en el mismo Congreso. Y además, nosotros hemos sido impactados por un trabajo también muy profesional de muchos sectores y que es llevar a la gente a la indiferencia. Y es llevar a la gente a la indiferencia. Y eso se ha ido dando poco a poco y poco a poco. O El al, abstencionismo, o al subjetivismo, relativismo. al en estos relativismo y a campos. todas estas cosas, pero más a ese estado en que la gente, la verdad es que no le presta atención a las cosas E importantes. ilustrémoslo con un ejemplo en otro campo que yo creo que refleja muy bien lo que usted dice. Lo que ha pasado con el famoso puente de la Platina, que se ha arreglado una y otra vez y se han despilfarrado miles de millones de colones. Ya la gente más bien lo que le causa es risa y saca chistes sobre el tema, pero no se sienta responsabilidad sobre una sola persona, sobre los miles de millones de colones que se han votado en el arreglo de ese puente, que ahora lo están haciendo nuevo, o hay que hacerlo nuevo. Es decir, la actitud de indiferencia, Así pase es. lo que pase, aquí no pasó nada. Pero eso nos fue enseñado y hay que tomar en consideración esto y que el televidente lo pueda entender también para que se analice, se autoexamine respecto a esta situación. A nosotros se nos ha ido inculcando ese tema de la indiferencia, de no meternos en nada, de no opinar sobre esto o sobre lo otro, de no denunciar y, por ejemplo, las protestas callejeras y este tipo de cosas hay que satanizarlas porque eso va contra la institucionalidad. O sea, hay una serie de elementos y además las actitudes de muchos políticos que precisamente cometen acciones que deben ser castigadas y castigadas incluso con cárcel y no pasa nada. Y eso va creando en el ciudadano una situación de, la verdad es que aquí no pasa nada, la verdad es que todos son iguales, esa generalización y todas estas cosas. Entonces, esto es un problema. O sea, la palabra clave podría ser decepción. Una el decepción, fondo, ¿no? pero lo hacen a propósito. O sea, que la gente se sienta decepcionada, porque entre menos gente participe, mejor. Entre No, y menos es lo gente que se ha visto, participe, La cancha mejor. está más limpia. Claro. El nivel de porcentaje de abstencionismo que Sí, decíamos claro, al principio. pero va a no ser- solamente en esto. Por ejemplo, el informe del Estado de la Nación indica que solamente el 3.2% de la población participa en organizaciones. Oiga, y eso es nada. ¿Quiénes quieren ir a una municipalidad a trabajar? No, pero no solamente eso, juntas de educación, juntas de salud, asociaciones de desarrollo, montones de organizaciones. Bueno, al interno de la iglesia a veces lo vivimos con los grupos. y Sí, el hay compromiso. escasez de participación igual. Precisamente. Sí. Pero eso nos ha ido siendo enseñado y nosotros tenemos que sacudirnos de alguna manera y decir, no, yo tengo que participar y yo tengo que denunciar y yo tengo que proteger a mi familia respecto a esto y a esto y a lo otro y todas estas cosas. Eso es... Bueno, en la misma sociedad, muchos servicios que antes eran un honor prestarlos y que era ad honorem, ahora se hacen, pero si hay paga de por medio. ¿verdad? Pues bueno, ese es el programa. Estamos acabando. Agradecerles a ustedes esta tertulia que hemos tenido. Creo que hemos revisado algunos aspectos importantes de este proceso de ayer. Nos queda ahora seguir adelante. Nos quedan 2 meses de camino para pensar muchas cosas. Agradecerle pues a quienes nos han acompañado en este día, al Padre Carlos y a don José Luis, y a ustedes que han estado allí escuchándonos este ratito y ojalá pues se queden con nosotros aquí en TF40 Informe, aquí en Telefides.